El doctor Daniel Guida es economista, estuvo cerca del fin del año pasado con nosotros anunciando que sí iban a venir aumentos, que iba a haber ajustes. Los ajustes fueron brutales en los últimos días, se habla de un 300% en el gas, así que hoy dijimos, tiene que volver a hablar Guida sobre cómo sobrevive la economía argentina en este panorama. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por venir. No, gracias a ustedes. ¿Tienen futuro las empresas con este panorama? Difícil, es una situación difícil. No podemos ser apocalípticos porque en realidad hay expectativas también de que paulatinamente se pueda normalizar la situación. Pero hoy, la foto de hoy es bastante difícil de enfrentar, especialmente para pequeños y medianos empresarios, ¿no es cierto? En la medida que las tarifas, por decir, cargan mucho en las pequeñas y medianas empresas, en su forma de organización, en sus costos. Y bueno, ni qué hablar de la población en general. Esto lo que está generando es una especie de combo explosivo, porque por un lado baja sensiblemente la rentabilidad de las empresas y complica el nivel de ocupación. Y por otro lado, la inflación como tal afecta el nivel de consumo, con lo cual baja el consumo, bajan tus ventas, y allí ese combo se retroalimenta. Para que usted lo haya manifestado esto, como decía Susana el año pasado, ¿da la pauta de que era absolutamente inevitable que suceda? No. ¿Usted de alguna manera si lo anunció y ahora ocurre? No, en esto soy muy respetuoso de... Bueno, ya pasó, ¿no es cierto? Pero lo que eran en ese momento dos candidatos, dos proyectos, no necesariamente las políticas de shock son positivas. Lo decía recién el doctor. Son necesarias. Tal vez sean necesarios los cambios, pero la forma y la instrumentación tal vez sea distinta, ¿no es cierto? Creo que lo decía recién el doctor antes, referido a otro tema. La Argentina es un país que no está, incluso su población, no sé si a ustedes les parece, no tiene la sensación de los shocks. Es más vale una cuestión gradualismo, más gradual por las características propias. Sí, por la reacción además. La reacción. Somos de epitelio sensible, una sociedad tenemos una sensibilizada. De otra manera. Claro, esto podría decir, bueno, usted está haciendo un análisis psicologista de la economía, vos sabés que los premios Nobel actuales muchos están vinculados a la cuestión de... Y lo que pasa es que Argentina tiene una historia muy profunda en materia financiera. Efectivamente. Yo creo que esto impactó mucho. Si ustedes me preguntan, yo por supuesto no hubiera sido jamás presidente de la Nación, pero si hubiera tenido que decir algo, hubiera preferido tal vez algunas cuestiones que sí había que corregir y que forman parte de este modelo, de otra forma, ¿no? Lo que se ve acá es que es muy casi, yo diría, casi muy violento, y no se ve en el horizonte de corto plazo una salida que permita la recuperación de dos o tres cosas, ¿no es cierto? Bajar la inflación, recuperar la inversión, parar con los despidos. ¿Y qué es lo que esperan el gabinete económico, doctor? Porque decía Prat Gay que, lo decían periodistas de todo el mundo, que cree que en el próximo trimestre va a empezar a morigerarse la inflación y va a haber una expectativa de crecimiento en el consumo. ¿De dónde sacan esos datos? ¿Qué es lo que esperan? Bueno, usted me habla del equipo económico. Yo creo que hay diferencias entre ellos, que son visibles, además. Sí, hay diferencias sustanciales. Por el origen y por su historia también, ¿no? Cada cual tiene la suya. Uno no podría cargarle a Frigerio, al chico, que para mí uno recuerda a su abuelo, a su familia, con la trayectoria de un Prat-Gay o nuestro Senegal, ¿no es cierto? Algunos de ellos incluso todavía procesados por el megacanje y demás. En ese aspecto son cosas diferentes, pero más allá de la cuestión de un equipo que todavía no se muestra homogéneo, no se ha mostrado un plan para suponer que, bueno, entonces entre eso en 4 meses aparece, y esto no es una crítica ni cerca del punto de vista de la cuestión política, ¿no? Sino es variables objetivas. La pregunta es cómo se recupera el nivel de inversión, cómo se recupera el nivel de inversión para que la inflación sea menor, o cómo se bajan las expectativas inflacionarias cuando todavía no sabemos si realmente hemos salido o no del default, porque esto es lo otro, objetivamente no salimos definitivamente del default. Es decir, hay una cantidad de variables, Susana, que nos están poniendo frente a un escenario que no es fácil decir, entre eso en 4 meses vamos a estar mejor. Claro, tampoco lo apocalíptico. Tampoco se sabe si va a haber plata para pagarle el acuerdo, porque en 8 días hay que pagar y ya Prat Gay ha dicho no sé si vamos a tener el dinero. Además, por supuesto, esto lo decíamos también en otros medios en su momento, es decir, no nos ilusionemos, la panacea de la Argentina no es pagarle o no los fondos públicos. Se presentó esa forma, ese modelo, porque había que generar alguna situación de inversión, de credibilidad. Claro, de credibilidad, un shock de confianza y demás, que sinceramente no lo observo en la Argentina, y creo que la provincia de Santa Fe es un buen ejemplo, ¿no es cierto? Las industrias pequeñas y medianas en Santa Fe. Bueno, lo que pasa es que lo han vendido como una concatenación de hechos. Primero levantar la situación, pagar, dijo que si no lo pagaban con fondos del Tesoro, en el caso de que no se consiguiera el dinero,
y que a partir de eso iban a venir las inversiones. Entonces como que van poniendo la zanahoria ahí para... Es que el mundo está complejo, sinceramente, y lo que antes tal vez se resolvía más rápidamente, hoy ha caído la demanda global mundial. Ustedes saben, el conflicto tiene China, el conflicto tiene Brasil. Brasil cayó su Producto Bruto el 4%. No podemos esperar con una mega devaluación como hicimos, rápidamente recuperemos exportaciones. Ya estamos en el primer trimestre y no aparecen los dólares que iban a llover. Que iban a aparecer, los 4.000 millones que iban a aparecer en llover y los que uno tenía expectativa. Vos sabés que el primer trimestre, Susana, acumula muchísimo más que 4.000 millones de dólares porque se vende la cosecha, se exporta y prácticamente en el primer semestre Argentina recibe un afluente de dólares importante. Bueno, no están esos dólares todavía, entonces eso desequilibra un poco las cuentas, ¿no? Hace pocos días vino Moretti de FISBE y de UIA y dijo, la diferencia, nosotros esta película ya la vimos, la diferencia es que en el 2001 estábamos endeudados y ahora no estamos endeudados. La deducción es, ahora tenemos dinero para pagar indemnizaciones. ¿Lo paga el trabajador este ajuste? Por supuesto, desgraciadamente, bueno, llegamos al punto más triste de la entrevista. Yo creo que hasta aquí, hasta hoy, objetivamente, quien está pagando todo esto es el pueblo trabajador, son las clases más humildes y aún algunos sectores medios con ingresos fijos y demás. Esto es lo difícil del asunto y hay que tratar de salir rápidamente de este corset. Pero los gobiernos no se suicidan, doctor. Se supone que tiene que haber un cambio. Es una buena definición. Usted ha copiado correctamente una frase de un sabio general que se refería a la oligarquía. A los pueblos, ¿no? A la oligarquía. Sí. Es cierto, no se suicidan, pero pueden llevar al conjunto de la sociedad a un estado de enfermedad que no hace falta, no deseado. Tampoco se suicidó de la Rúa, por decir, con todo respeto al doctor de la Rúa y a lo que es la democracia, tampoco pensábamos que se quería suicidar y sin embargo sin querer fue llevando a la población a la crisis del 2001, bueno, al hambre, a la miseria, a la desocupación y ese endeudamiento, ¿no? Comparto lo que dice Guillermo en el sentido de que hoy estamos desendeudados y eso tal vez nos daría un poquito más de aire para manejarlo, pero cuidado. Esto no puede ser de ninguna manera motivo para entonces volver al círculo no virtuoso del endeudamiento, más endeudamiento, y el condicionamiento después a las políticas públicas que pueden sostener una situación como esta de crisis, ¿no es cierto? Pagar como corresponde las indemnizaciones, volver a los planes sociales. Es complejo el tema. Yo no lo veo bien, Susana, no lo veo bien, me desagrada pensar, pero bueno, tenemos que mantener siempre la expectativa de que el pueblo argentino y su gobierno vaya reflexionando, especialmente el gobierno, en estas cosas. La esperanza se mantiene. Gracias por venir. Hay que tenerla. Y en democracia siempre están los instrumentos, y aunque no me guste a mí, tenemos que aceptar la decisión de la mayoría, pero sí estar atentos y discutir esto. Así que yo les felicito que nos permitan a veces expresar a la población inquietudes que van más allá de la mera discusión política, que me parece que ya está agotada en Argentina. Sí. ¿No? Gracias. Muchas gracias. Lo que sigue los días contados. Gracias por tu compañía. Mañana a las 13:30 nos reencontramos con Rosario de Tarde. Chao.